Compañeras, compañeros, continuamos con este segundo ciclo de formación sindical, ciclo virtual. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestra escuela al querido compañero Humberto Podetti. Humberto, bienvenido, estás en tu casa, te escuchamos con atención. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos por sumarse a esta charla. Con toda seguridad, casi nada de lo que yo diga va a ser muy novedoso, porque en definitiva estamos trabajando, creo, muchos hace bastante tiempo sobre esta crisis del trabajo, que cada vez parece más amenazante. Antes de la pandemia, en los momentos previos a la pandemia, era notoria la existencia de una crisis del trabajo en todo el mundo. No solo afectaba a nuestro país, América Latina, sino también a las restantes naciones del mundo, ricas o pobres. Pero la pandemia, indudablemente, ha agravado esa situación. Y es probable, o mejor dicho, seguro, que vamos a salir de la pandemia en una situación peor aún para el trabajo humano digno en todo el mundo. Este proceso en realidad no es demasiado nuevo, es un proceso largo. Si queremos ponerle una fecha de inicio significativa, es 1990, cuando se da ese proceso que se llama Consenso de Washington, aunque en realidad de consenso tenía muy poco, creo que era un minúsculo grupo de banqueros el que lo formuló, pero en poco tiempo los efectos de ese consenso se vieron en todo el mundo. Y se vieron con mucha intensidad. Recordemos que Juan Pablo II, que hoy es San Juan Pablo II, advirtió en dos encíclicas sucesivas, una de 1991 y otra de 1995, Centesimus Annus y Evangelium Vitae, que lo que se había iniciado era, en sus propias palabras, una cultura de muerte. Él decía, sobre la base de una profunda construcción de una sociedad eficientista, se está desarrollando una guerra de los poderosos contra los débiles. Estas fueron sus palabras exactas en Evangelium Vitae. De modo que había una advertencia fuerte para el mundo de que lo que hoy está a la vista de todos ya, lo que hoy es innegable desde todo punto de vista, estaba ya anunciado en los 90 como un proceso que iba a ocurrir indefectiblemente. Este proceso fue también hace 5 años denunciado por Francisco, por el Papa latinoamericano, en ese documento que se llama Laudato Si, que todos hemos de alguna manera conocido, abordado o escuchado acerca de él. En este documento Francisco dice lo que está ocurriendo en el mundo, que es una crisis grave de la naturaleza y de la sociedad, tiene una causa humana, específicamente y concretamente humana, que él llama el seguimiento del paradigma tecnocrático. ¿Y cómo lo describe Francisco? En ese entonces él nos dice que se ha producido un desarrollo formidable de la ciencia aplicada y la tecnología, y que simultáneamente se ha producido una acumulación de riqueza como nunca antes en la historia. Esto no solo lo dice Francisco, ya también lo dicen todos los organismos internacionales, el Banco Mundial, por ejemplo, o desde ya la Organización de Naciones Unidas, o la OIT. O sea que esto es, hay una unanimidad mundial de que lo que dijo Francisco en Laudato es un proceso que está desarrollándose en todo el mundo y cuyas consecuencias, directa o indirectamente, estamos padeciendo todos. Esas consecuencias son de dos órdenes. La primera es la destrucción o el daño a la naturaleza. Y sobre esto Francisco nos dice que la crisis es muy grave
porque hemos superado el tiempo biológico de recuperación natural. Es decir, lo que nos dice Francisco, si no detenemos esta marcha, este camino, la vida sobre la Tierra, toda la vida, no solo la vida humana, toda la vida va a desaparecer. Pero nosotros vamos a hablar del segundo de los procesos, que es paralelo y simultáneo, y obedece a la misma causa, que es lenta, pero hasta ahora indetenible, destrucción del trabajo humano digno. Esta destrucción del trabajo humano digno tiene además una consecuencia inevitable para la sociedad. La desaparición del trabajo humano digno implica también la desaparición de la sociedad humana tal como la conocemos hoy. Una sociedad humana que tiene innumerable cantidad de defectos, pero ha permitido ciertos procesos de recuperación, de restauración. En la Argentina hemos vivido algunos, ya vamos a volver a referirnos en un momento a eso, pero también nos dice Francisco que la velocidad, la rapidación, como la llama de este proceso, ha superado el tiempo social razonable de recuperación. Con lo cual, tanto la destrucción de la naturaleza como la destrucción del trabajo, si no cambiamos el paradigma tecnocrático, son indetenibles. La otra cosa que nos dice Francisco, así de inmediato, hay en esta acumulación de conocimiento de ciencia aplicada y tecnología, hay una deformación, un defecto, que es que todo el conocimiento es eso. Se ha ignorado todo el resto del conocimiento, particularmente el conocimiento relativo a la persona humana, a la creatividad, al arte, a la música, a las ciencias humanas, a las ciencias sociales, que son tan ricas. Y esto implica una reducción del conocimiento, ¿no es cierto? Un conocimiento muy profundo en una especialización y un abandono del resto del conocimiento. Pero además, Francisco nos dice, se pretende, se dice que la desaparición del trabajo humano digno, es una consecuencia inevitable del desarrollo científico y tecnológico. Y esto es totalmente falso. La ciencia y la tecnología destruyen la naturaleza y destruyen el trabajo humano porque hay una decisión humana, porque hay un poder político humano concreto, específico, identificable, que lo está produciendo. Es decir, que el trabajo humano y la naturaleza estén en proceso de extinción en este momento en el mundo es consecuencia de una decisión consciente del hombre y no una consecuencia del desarrollo científico y tecnológico. La consecuencia se produce porque el desarrollo científico y tecnológico se usa abusivamente. Y se usa abusivamente porque está concentrado, junto con la riqueza, en un pequeño núcleo de poder en el mundo. Esto quiere decir que la ciencia y la tecnología pueden ser empleadas para recuperar la naturaleza y para generar trabajo humano digno suficiente como para que todos los habitantes del planeta tengan tierra, techo y trabajo. Sí, esto es perfectamente posible. No solo es posible, sino que además se ha verificado, se ha ensayado en distintos lugares, por distintos procedimientos, en distintos procesos. La única cuestión es que en general estos procesos son procesos que se están desarrollando en las periferias, en los subsuelos del mundo, los subsuelos de casi todas las patrias del mundo, inclusive de las patrias del mundo central. Francisco nos dice también que hay esperanza. No es que debamos ser optimistas, pero sí debemos ser esperanzados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué él dice hay esperanza? Porque hay acción posible y concreta para cambiar el rumbo del mundo. De hecho, hay muchos procesos de transformación y de cambio muy ricos y muy importantes, algunos dolorosos, otros centralmente virtuosos y de sentido y alegría, que ahora vamos a describir muy rápidamente. Porque además también son interesantes síntomas de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy, en particular con el trabajo.
Una de las primeras cuestiones necesarias respecto para dar una respuesta a esto es desde ustedes, desde el movimiento de los trabajadores. Francisco también los ha dicho, les ha dirigido numerosos mensajes explícitamente orientados o dirigidos a ustedes, para decirles cómo y de qué manera su historia, su trayectoria constituyen un ejemplo para modelar la sociedad humana universal en el siglo XXI. Entonces les ha dado una responsabilidad importante. Saben, los ha llamado profetas del mundo futuro, los ha llamado poetas de una nueva sociedad humana, a los dirigentes sindicales, a ustedes, en carne y hueso, que están aquí compartiendo esta conversación. Francisco, además, ha dicho, hay que cambiar el mundo, hay que detener el paradigma tecnocrático y hay que reemplazarlo por otro paradigma. Es decir, él está pidiendo una revolución importante, profunda, una revolución cultural, una revolución que nos cambie a cada uno de nosotros y cambie a los organismos, las organizaciones, las instituciones, las entidades a las que pertenecemos, en los que nos desarrollamos, en las que trabajamos, en todos los aspectos y áreas de la vida, ¿cierto? Desde la familia hasta la Organización de Naciones Unidas, sin dejar de pensar en la necesidad de transformar ninguna de ellas. Pero simultáneamente Francisco está convocando, yo creo que por primera vez, a una revolución universal, ¿no? Digo por primera vez porque es la primera vez que es posible un diálogo universal, merced a Internet, ¿no? Esto es relativamente reciente, también comenzó en los 90, simultáneamente. ¿Y qué, digamos, cuál sería el camino? ¿Cuáles serían los objetivos? En primer lugar es crear trabajo. Francisco vivió entre los 9 y los 19 años un proceso muy interesante en Argentina, el proceso que se dio entre 1945 y 1955. Cuando él tenía 19 años, en 1955, la Argentina había alcanzado unos niveles de proporción, de participación en el trabajo, en la propiedad, en el acceso al conocimiento, en el acceso a la salud, que ningún otro sistema político de ningún color ha alcanzado en la historia humana. Casi el 90% de la población argentina en 1955 era propietaria, tenía acceso al trabajo digno y seguro, tenía acceso al sistema de educación, al sistema de formación, en todos sus grados. Por primera vez en Argentina la educación fue gratuita, desde la escolaridad primaria hasta los postdoctorados, totalmente gratuitos. Esto es mucho más profundo que lo que hizo la reforma universitaria en el 28, el 29. Sin embargo, no lo recordamos tanto, ¿no es cierto? Bueno, pero lo importante es que era una Argentina de todos con techo, todos con tierra, todos con trabajo. Y por esto Francisco cree que es posible. Fue posible en una nación de la periferia, como la Argentina, ¿cómo no va a ser posible en un mundo que tiene la mayor acumulación de riqueza de la historia y también la mayor acumulación de conocimiento científico y tecnológico? Es decir, el mundo tiene hoy la riqueza suficiente y el conocimiento suficiente como para que todos los habitantes del planeta en condiciones de acceder al trabajo tengan al menos 2 ofertas de trabajo digno y puedan elegir la que corresponda más a sus habilidades, a su naturaleza, a su comodidad o a su capacidad de desempeño. 2 posibilidades de trabajo para cada persona en el mundo. Pero indudablemente esto no va a ocurrir por más que lo declamemos, lo invoquemos y lo declaremos. Es necesario construir poder transformador, poder que permita transformar esto. El primer punto, el primer elemento, aquello en lo que más y más fuerte insiste Francisco, es en el movimiento de los trabajadores. Es necesario unir y fortalecer el movimiento de los trabajadores, de todos los trabajadores que trabajan en la economía de mercado, que trabajan para el Estado, los trabajadores públicos, como todos los asociados, afiliados a la Unión de Personal Civil de la Nación, y los que trabajan en la economía popular,
que no tienen patrón ni capital, pero sí se han autorreconocido como trabajadores. Han dicho, nosotros que somos ante todo trabajadores. Estaremos desocupados, pero somos trabajadores. ¿Y cuál es la forma en la que decidieron organizarse? El gremio. ¿Por qué? Porque ese es el modelo, y no solo es el modelo para la Argentina. Francisco lo ha convertido en modelo mundial, como también fue un modelo para cuando Juan Pablo II creó el sindicato, inspiró, no lo creó él, inspiró la creación del sindicato Solidaridad. Entonces, no sé si lo recuerdan, bueno, son muy jóvenes, seguramente no lo recuerdan, pero ellos sí, cuando se creó el sindicato Solidaridad, viajaron en 2 turnos 60 dirigentes sindicales argentinos a formar a los cuadros de Solidaridad, en la experiencia que se consideraba más transformadora y más revolucionaria desde el punto de vista del poder de los trabajadores en ese momento en el mundo. Pero volvamos a nuestro terreno. Unidad y fortalecimiento. Es necesario construir. Hoy hay varias CGT o AT o movimientos de trabajadores de distintas... Y está la UTEP también, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que creo que condensa casi toda, pero no toda la economía popular, los trabajadores de la economía popular. Es necesario crear algo, un movimiento, lo que fuere, que estén unidos. Pero además, ese es solo el primer paso. Hay que fortalecer la unidad de los trabajadores en América del Sur y América Latina. Esto no impide que además cada gremio sea miembro de la Unión Internacional Sindical que sea necesaria. Pero sí es imprescindible que América Latina, por lo menos rápidamente América del Sur, esté en condiciones de celebrar convenciones colectivas de trabajo con las empresas que celebran o que, mejor dicho, que trabajan en más de una nación y eligen la nación en la que radican por el lugar donde es más fácil burlar los derechos de los trabajadores. O es más fácil dañar el ambiente también. La unidad de los trabajadores en América Latina, América del Sur y en América Latina, sería un obstáculo importante para esto. El segundo aspecto es que hay que unificar la patria grande. Es imprescindible tener un organismo supranacional. Si no, no hay posibilidad de participar en el mundo. Yo les doy a dar un ejemplo muy claro, muy simple. Se está debatiendo en la Argentina en este momento una inversión china que crearían 20 o 25 megacriaderos de cerdos para abastecer de carne porcina a China, porque China ha tenido que desmantelar más de la mitad de sus grandes criaderos de cerdos porque están padeciendo de la peste africana y han producido ya primero la transmisión del COVID-19 y luego están transmitiendo otras pandemias. Entonces, los han limitado. Es evidente que la razón por la que se transmiten los cerdos al hombre estos gérmenes o virus es el sistema de crianza. Es un sistema intensivo que no respeta horarios, que no respeta tiempos, que tiene los animales condensados en una forma que viola todos los criterios o principios de bienestar animal y además les inyectan antibióticos porque es claro que genera permanentemente enfermedades. Y eso debilita el sistema inmunológico, con lo cual son precisamente el vehículo que cualquier animal puede utilizar para transmitir una peste. La peste del COVID-19, aparentemente, según lo que han determinado los científicos hasta ahora, la transmitió una especie de murciélago que picó a los cerdos. Entonces los chinos están proyectando que nosotros les hagamos la carne de cerdo en el mismo tipo de criadero que ha producido en China eso. Pero esto tal vez es una de las cosas graves. Pero la otra de las cosas es que el acuerdo que nosotros celebramos con China permite que los chinos traigan toda la mano de obra para este. Esto lo hicimos durante nuestro gobierno, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ellos tienen una cláusula que les permite traer toda la mano de obra. El pico, pala y carretilla al superingeniero, la que ellos consideren conveniente. Al mismo tiempo que nosotros celebramos ese convenio, Lula celebró en Brasil un convenio que en lugar de tener esta cláusula, dice que los chinos solo pueden llevar mano de obra si acredita que en Brasil no hay disponibilidad de esa mano de obra. O sea que en este caso concreto, ¿no? Argentina tiene trabajadores, técnicos y profesionales, veterinarios, etcétera, suficientes para criar todos los cerdos que Chile necesita.
pero hacerlo en pequeños criaderos distribuidos a lo largo del país sin afectar el agua potable y sobre todo dando trabajo a los argentinos. Ustedes saben que el desarrollo que se hizo de ese acuerdo marco con China fue la base aeroespacial que tiene China en el sur, 200 hectáreas. Adentro hay un pueblo de 7.000 chinos, que son los que vinieron a construir la base, que es una base pegada en 200 hectáreas. Hay un pueblo chino. Bueno, acá probablemente al lado de cada amiga que es chino va a haber un pequeño pueblo chino. Y no es que esté mal que los chinos migren, nos parece muy bien, pero en este momento nos parece necesario dar empleo en la Argentina que hace falta. ¿Por qué es? Porque Argentina, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué Cristina tuvo que hacer una concesión que no hizo Lula? Porque Lula tiene mucho más poder y tenía mucho más poder en el mundo en ese momento que Argentina. Integraba los BRICS. ¿Se acuerdan que era Brasil, Rusia, India, y se había incorporado Sudáfrica al final, China y Sudáfrica? Tenía mucho poder, más poder de negociación. Si nosotros hubiéramos negociado con Brasil ese acuerdo, no tendría esta cláusula. Si nosotros volvemos a negociar hoy con China o América Latina Unida, le vamos a decir, mira, te proveemos la carne de cerdo que necesites, pero la producimos de acuerdo a nuestros criterios, respetando la naturaleza y sobre todo el trabajo que nos dice. Bueno, dejo este ejemplo, pero es un ejemplo para ver la importancia que tiene tener capacidad de negociación en el mundo, y que esa capacidad de negociación solo la tenemos si estamos unidos. Y los trabajadores deben ser el esqueleto sólido, el esqueleto que sostenga la unidad. No podemos dejar esa unidad liberada a los gobiernos, porque viene un gobierno que le sopla para este lado y nos vamos de la unidad, sopla para este otro y volvemos. No, los trabajadores tienen que garantizar que la unidad permanezca independientemente de la línea política, la teoría o la ideología que siga cada gobierno. Bueno, vamos a otro paso de este. Nosotros dijimos, unidad de los trabajadores, primero en Argentina, de todos los trabajadores, creando un movimiento que no distinga el color político, la orientación, si es de la economía de mercado, pública o de la economía popular. Todos los trabajadores juntos, reclamando juntos y pidiendo juntos por la creación de trabajo humano digno y masivo. En segundo punto dijimos la unidad política de la patria grande. Esto también los trabajadores pueden pedir y peticionar al gobierno, que dejen de abandonen las fracturas y las debilidades internas y que nos diferencian de las demás patrias hermanas para negociar con dignidad, en una posición, yo no digo que sea enormemente relevante, pero ya si estamos todos juntos, podemos, por ejemplo, imponerle a China, en Argentina primero trabajo para los argentinos y después trabajo para los chinos. En segundo punto, podemos proponernos modificar la Organización Mundial de Comercio. La organización, fíjense esto es una vergüenza para la humanidad. La Organización Mundial de Comercio considera que hay dumping, o sea, comercio desleal, si el Estado subvenciona la producción de un producto. Por ejemplo, que lo subvenciona porque quiere generar trabajo en su propia nación. Eso es dumping. Y otro país puede denunciarlo e impedir que el producto fabricado con un apoyo del Estado compita en el comercio internacional. Sin embargo, no es dumping que se produzca con trabajo esclavo, que se produzca con trabajo semiesclavo, que se produzca violando todas las condiciones de salubridad, higiene y seguridad de los trabajadores. Eso no es dumping. Porque si eso fuera dumping, la producción argentina industrial podría competir mucho mejor en el mundo. Entonces, lo que es necesario, Argentina Unida, el movimiento de los trabajadores internacional, reclamar la modificación del tratado del GATT, el Acuerdo General de Aranceles que gobierna la OMC, y convertir en dumping, es decir, en algo prohibido, el que se comercien internacionalmente productos que no tengan, yo digo totalmente, participación de trabajo humano, pero por lo menos en un 50% de trabajo humano digno, regido y protegido por gremios, por sindicatos legalmente reconocidos y por convenciones colectivas de trabajo. Ustedes saben que los productos chinos, no hay sindicatos en China. Hay unos organismos dependientes del Partido Comunista que teóricamente defienden los intereses de los trabajadores, pero digamos, están gobernados desde el Partido Comunista y el aparato del Estado chino. O sea que ahí no hay convenciones colectivas de trabajo, ni hay sindicatos realmente existentes como los nuestros. Entonces es necesario pedir esta modificación. Si la OIT convierte en dumping, si la OMC, la Organización Mundial de Comercio, convierte estos
dumping, se va a revertir esta creación de desaparición del trabajo y va a comenzar a aparecer trabajo digno en todas partes. Y nosotros vamos a poder, aún una pyme argentina, el rendimiento de la economía popular, va a poder colocar en el comercio internacional sus productos. Implica también una reforma del OIT, darle más facultades a la Organización Internacional del Trabajo, que como saben es un organismo internacional interesante porque es tripartito, están los tres polos, los tres grandes polos, el Estado, el polo privado y el polo comunitario, en este caso representado por las organizaciones de los trabajadores. Habría un último paso, ¿no es cierto?, que también lo ha planteado Francisco. Cuando él lo planteó en Laudato Si, en 2015, parecía medio irrisorio. Él planteó que era imprescindible la creación de una autoridad política mundial, que tenía que hacerse por consenso de todas las naciones y en la que el voto de cada una de las naciones, fuera grande o pequeña, fuera equivalente a uno. Es decir, reemplazar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que hay 6 personajes, o 7, no me acuerdo, que tienen derecho de veto. Basta que uno diga no y se acabó. Entonces, Naciones Unidas es un organismo profundamente antidemocrático, profundamente al servicio de este sistema de poder internacional destructivo. Más allá que tenga muchas cosas muy útiles, pero si reemplazáramos el Consejo de Seguridad por una autoridad política mundial, en la que todas las naciones estén integradas con la misma capacidad de decisión, tendríamos la posibilidad de encarar acciones universales de esta naturaleza, que defiendan la naturaleza y que defiendan el trabajo humano digno. Pongan por delante en cualquier actividad económica el cuidado de la madre tierra, de la casa común y el cuidado del trabajo humano digno, que es la herramienta con la que el hombre construye y ejerce su libertad, con la que se convierte en propietario, con la que puede formar una familia, con la que puede educarse y dar educación, salud, etc. Es solo mediante esta herramienta. Por eso Francisco también es determinante cuando le hablan de la renta universal. Dicen, no, señores, lo que hay que hacer es salario universal. ¿Contra qué? Contra trabajo universal. Si hay suficientes actividades en la Argentina para remunerar, en la Argentina y en todo el mundo, no solo los trabajos de la economía popular, los trabajos que hacemos en casa. Ahora los hombres cocinamos también, las mujeres cocinan, las mujeres alimentan y educan a sus hijos, nosotros también. ¿Por qué eso no debe estar retribuido por un salario? Se aporta mucho más valor a la vida humana que muchas de las actividades que se despliegan en el mercado. ¿Por qué no el trabajo solidario? El trabajo en los comedores, el trabajo que es en la docencia gratuita y honoraria que se hace, no se convierte en trabajo remunerado mediante un salario. Si se distribuye una renta universal, ¿por qué no es posible transformarla en un salario que se dé a cambio de trabajo? La respuesta es una sola, porque la renta universal crea consumidores. Encima, consumidores miserables. No es una renta poderosa que le va a permitir a cualquiera. Consume lo necesario y apenas lo imprescindible para la vida, para no padecer hambre. Ese es el proyecto de renta universal. El trabajo universal, en cambio, empodera, porque convierte a una persona en trabajador o en trabajadora. E inmediatamente nace la organización gremial. Y la organización gremial se suma a otra y a otra y convierte en la Confederación General del Trabajo, o convierte en el movimiento de los trabajadores mundial, y empodera entonces a la única clase de hombres que debe ser empoderada, de hombres y mujeres, que debe ser empoderada, que es la clase de los trabajadores y trabajadoras, que es la única clase social que debemos reconocer. Creo que en este punto, digamos, creo que está clarísimo por qué Francisco ha pensado en ustedes como profetas de la nueva sociedad humana, como poetas capaces de, a partir no solo de los conocimientos técnicos o científicos o prácticos, sino a partir de esto, a partir del amor, del arte, de la música, de la sensibilidad, de todas aquellas cosas por las que daríamos la vida, cualquiera de nosotros. No daríamos la vida por cuestiones del mercado, por lo menos nosotros. No la sacarían a la vida, pero nosotros no la daríamos por el mercado. En cambio, sí la daríamos por un amigo, por un hijo, por una novia, por un novio, por una esposa, un esposo. Cualquier persona que amemos daríamos la vida. O daríamos tal vez la vida por
nuestro pueblo, por una causa justa, por la solidaridad, por todas cosas que no valen nada en el mercado, pero valen mucho en realidad para el desarrollo y la dignidad de la persona humana. Bueno, yo con esto creo haber transmitido lo que quería hacerles. Como ustedes habrán visto, no hay ninguna cosa novedosa, la deben haber escuchado, tal vez simplemente no con el mismo orden que yo le di. Les agradezco mucho que hayan atendido. Por supuesto, cualquier duda o contradicción o crítica a lo que yo he dicho, cualquier pregunta o afirmación, yo estoy siempre disponible. Marcela tiene mi correo electrónico, mi comunicación, así que a través de ella pueden comunicarse. Les doy nuevamente muchas gracias. Gracias, compañeras, compañeros. Nos encontramos el martes que viene a la misma hora por el mismo canal. Nos vemos.